su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente. Buenos días, apreciables hermanos y hermanas que escuchan esta radio, Radio Advenimiento, la voz del Evangelio Eterno por la 990M, como también en el TuneIn Radio y por supuesto los que nos miran en el canal 51.2 en Houston, como también en el 55.7 en Dallas, y a toda la audiencia que tenemos por el mundo a través del internet. El Señor les bendiga en este día. Vamos a estudiar la lección de hoy, la de la escuela sabática que todos los días traigo para ustedes. Hoy lo haré en compañía de la hermana Celia González. Bienvenida, hermana. Bienvenido, pastor. Tengan ustedes de la teleaudiencia buenos días. Dios los bendiga y les invito a que nos sintonicen en este estudio de la escuela sabática del martes. Y les invito a tener una oración al empezar este estudio, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Glorioso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana tú nos das la vida y también nos permites poder estudiar esta lección que nos ayuda a aprender más de ti. También invitamos a toda la audiencia que puedan estar prestos a escuchar de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta mañana y que sea tu Santo Espíritu el que ponga las palabras en nuestros labios y nuestros pensamientos para así juntos todos aprender más de ti y estar preparados para cuando tú vengas, Padre amado. Sea tu bendición sobre cada los teleaudientes y aquí el hermano, el pastor, tú lo bendigas grandemente para que también juntos podamos realizar este estudio. Te lo pedimos humildemente en el todopoderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. En el contexto de la lección de escuela sabática que viene tratando de la conducta del joven Samuel en contraposición a la conducta de los hijos de Elí, hoy nosotros vamos a ver si la obediencia es una opción o realmente es una obligación. Bajo el título La obediencia como una mera opción en forma de pregunta, nosotros vamos a encontrar que cuando no se es obediente, hermanos, pues tristemente se cometen tremendos pecados. El padre de familia en el cual estamos enfocados desde el día de ayer, como lo es Elí, nosotros miramos que cometió tremendo error al educar muy mal a sus hijos. ¿Y cómo podríamos, hermana Celia, nosotros los padres ser culpables de repetir el mismo error también? Así es, hermano. ¿Qué pasó con Samuel? Perdón, con Elí. ¿Cuál era el problema realmente que él estaba pues mostrando como padre? Vamos a leer en 1 Samuel 2, 22 y 25, donde nos puede decir el error que tuvo Elí. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaba a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Siga leyendo hasta Sí. el 25. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Según estos textos, hermana, que acabamos de leer,
¿dónde encuentra usted que radicaba el problema con este padre Elí? ¿Cuál era el problema de él como padre? El problema de él fue el que consintió mucho a sus hijos. No les llamaba la atención a lo que ellos estaban haciendo, incluso en la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Ahí dice que llevaban las mujeres y hacían cosas pues inadecuadas ante los ojos de Dios, y me impresionó cuando dice el Señor que si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Yo encuentro, hermanos, en este padre de familia, un problema que tenemos a veces los padres hoy en día. Así es, pastor. Y el problema es este, miren, en el versículo 22 dice, Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. La clave para entender el problema de Samuel está en la expresión oía. Pero noten el versículo número 24. No, hijos míos, les decía, porque no es buena fama lo que yo oigo. Dije que este problema de Samuel como padre es el mismo que tenemos los padres hoy, porque muchas veces nosotros, hermanos, esperamos a oír. Nosotros esperamos que otros nos digan para entonces actuar. Eso significa que somos tan a veces descuidados que no estamos pendientes, y los hijos, por lo tanto, a veces nos la hacen, y por último somos nosotros los que nos venimos a dar cuenta, pero cuando nos venimos a dar cuenta, ya ellos están hundidos en el mal. Así es, pastor. Hermana, Elí, él solo actuaba cuando oía. Sí. Cuando oyó de los procederes de ellos con el pueblo, es que ellos, es cuando él vino para reprenderlos. Cuando escuchó que andaban diciendo de que se acostaban con las mismas hermanas en la iglesia siendo pastores, es cuando él vino a reprenderlos. Así es. Él actuaba por lo que oía y no por el cuidado vigilante que él como padre debía hacer. Así es. Un problema que ocurre ahora con muchos padres del Israel moderno, que lamentablemente, hermanos, nos dormimos y a veces solo venimos a reprender cuando ya anda por ahí el rumor de que dicen que anda consumiendo drogas el hijo de la fulana. Dicen de que anda de novia con fulanito, pero ya está viviendo con él. Oh, actuamos, hermanos, en base a lo que oímos, cuando oímos, tal como lo hacía Elí, cuando deberíamos de actuar, hermanos, antes de oír, andar nosotros pendientes de lo que hacen nuestros hijos. Así es. Miren, hermanos, y trayendo esto al pastorado de hoy, es la misma situación. El presidente de tal o cual campo llamado misión o conferencia, él viene a actuar cuando ya oye. Cuando ya oye que de parte de la iglesia hay incomodidad debido a la conducta desordenada de tal o cual ministro. Pero cuando viene a actuar, actúa también tristemente de una manera equivocada, como decía ayer, asolapándole el mal, cambiándolo tal vez de distrito, buscándole un llamado en otro campo. De esa manera busca arreglar el asunto. Pero si tan solo ese presidente de conferencia, asociación o misión, tuviera cuidado de sus ministros y los visitara
y supiera por su propia cuenta cómo le habla al pueblo o cuáles son los procedimientos que ocupa para dirigir la iglesia, oh, cuán fiel haría su trabajo y no lo haría dependiendo de lo que oiga. Nosotros encontramos aquí a un padre de familia que solo reprendía o que solo actuaba cuando oía. Oye, Y qué triste era lo que oía, hermana. así es, pastor. ¿Cómo andaban estos muchachos de corrompidos? Qué triste, dice, de que también nosotros como padres pudiéramos estar cometiendo el error que él como padre cometió, Exactamente. en el sentido de actuar solamente cuando oímos. Así es. Y a veces cuando oímos, hasta nos enojamos. Nos ponemos oídos sordos a veces porque no sé si es por el amor que tenemos a los hijos o porque no tenemos tiempo para estar al pendiente de ellos y no estamos ahí con ellos para poder dirigirlos, porque dice en la palabra de Dios que a los hijos hay que instruirlos desde el vientre de la madre, así como fue instruido Samuel, ¿verdad? Samuel fue dedicado a Dios, pero la mamá le instruyó, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Exacto. Y pues fue un muchacho muy dedicado a Dios. Y Elí se complacía con ver a Samuel, cómo tenía el carácter tan bondadoso, amable, muy bonito. Así y es. así debemos de nosotros, pues a nuestros hijos debemos de criarlos, ¿verdad? Y no solaparlos, porque ese es un gran problema ahora en estos tiempos, aún cristianos, hermano, porque a veces solapamos a los hijos y ese es un gran error donde más adelante nosotros nos lamentamos porque ellos se descarrían. Y dije, hermanos, que a veces nos enojamos porque cuando escuchamos por ahí de que nuestro hijo se dice que anda en tal o cual cosa, a veces salimos de enojados. Exacto. Con los hermanos que tal vez andan hablando o con la persona que oímos que ha dicho tal o cual cosa, nos molestamos y a veces hasta decimos, es mentira, mi hijo no es así, Sí. mi hija no puede haber hecho eso es un chisme, Sí. habla de eso porque no lo quieren o Así no la es. quieren. Hermanos, ¿por qué no actuar de una manera más madura y ponerle atención a lo que pudieran decir, pero todavía más maduramente todavía, y no esperar hasta que digan, sino nosotros saber dónde están, Así a qué es. hora salieron, por dónde andan, quiénes son sus amigos, qué están haciendo, y darnos cuenta nosotros mismos de lo que hacen, y no como Elí, que solo vino a reprender después que escuchó. Así es. Hermana, Isaías 3:12, en su primera parte, ¿qué nos dice en relación con esto? Isaías pastor. 3:12. Aquí lo tengo. Isaías 3:12. Sí, pastor. Un momentito, aquí lo tengo. Aquí está. Isaías 3:12 dice así: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guíen te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Aquí encontramos nosotros, hermanos, que lo que estaba sucediendo con los hijos de Elí, que eran muchachos, ministros del pueblo, nosotros encontramos que en los días de Isaías se estaba repitiendo, pues dice que los opresores del pueblo de Dios eran muchachos, es decir, eran jóvenes, que igualmente, como en los días de Elí, andaban corruptos. Por eso decía el profeta, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos, refiriéndose a esos pastores que en su juventud engañaban a la iglesia en sus tal vez formas de hacer las cosas o de guiar la iglesia, como la juventud, hermanos, tristemente en contraposición a cómo era Samuel como joven, nosotros miramos que en el pueblo de Dios, desgraciadamente, ha habido algunos que como los hijos de Elí se vuelven como en los días de Isaías,
también opresores del pueblo de Dios. Así Bueno, es. ante esto, hermana, ante esta situación de Elí como padre y la realidad que él pues estaba experimentando con sus hijos, el don de profecía nos ayuda a comprender más. ¿Qué le parece si comparte con nosotros Sí, lo cómo que está no, en la pastor. Science on the Time del 24 de noviembre de 1881? Sí, como no, pastor. Así dice, Elí se apresuraba para observar y reprender los pecados y los errores del pueblo. A veces, como en el caso de Ana, administrando incluso un injusto reproche, pero los pecados de sus propios hijos le parecían menos ofensivos que los pecados de los demás. En su afecto indebido, estaba dispuesto a buscar excusas por su camino perverso. ¿Qué le parece, hermana, acerca de este otro problema que tenía Elí, aparte del otro que ya estuvimos mencionando? Pues yo pienso, pastor, que Elí, él solapaba todo lo que hacían sus hijos, ¿verdad? Y no miraban las faltas de ellos. Más bien, él siempre está observando los pecados y los errores del pueblo, ¿verdad? Como dice ahí. Mire qué interesante, hermana. Vea usted qué paradoja. Cuando Ana fue a orar al templo, él, ¿qué le dijo a Ana? Oh, que estaba borracha. Tremendo. ¿Cómo puedes ver la borrachera en tu prójimo, que no es, Exacto. pero no puedes ver la vida sexual depravada en el mismo templo que están haciendo tus hijos? Exacto. Nosotros encontramos aquí a un líder que observaba y reprendía los pecados y los errores del pueblo, como en el caso que hizo con Ana, Sí. pero no reprendía el pecado que había en su mismo ministerio Sí. con sus hijos. Así es. Dice que le parecían menos ofensivos y hasta buscaba excusas, dice, Sí. para el camino perverso de ellos. Así es. Qué triste, qué lamentable que haya tenido Elí, hermanos, este problema. Y eso, hermana, se aplica también hoy en día. Así es, pastor. A veces puede ser que yo como pastor o como anciano Así quiera es. corregir a la iglesia y quiera tener a la iglesia bien alineada, pero ¿y qué de mi casa? ¿Qué de mis hijos? Quiero a veces que todo marche bien en la iglesia. Quiero a veces que todos, los niños, los jóvenes, los adultos, como soldaditos, hagan las cosas a la hora que se dice. ¿Y qué de mi gente? ¿Qué de los míos? A veces, tristemente, tenemos esa mala característica de querer reprender el pecado en otros, Así pero es, no pastor. reprendemos el pecado en Así nuestra misma es. casa. Qué triste. Sí, pastor. Así sucede, pastor, en la iglesia o en cada hogar también. Pero pidámosle a Dios que Él nos ayude a ver nuestra condición. Exactamente. ¿Verdad? Primero, antes de mirar alrededor de nosotros. Exactamente. Y ver los errores de nuestros hermanos o de nuestros semejantes. Así que este era otro, hermanos, problema que tenía Elí como ministro del Señor y por supuesto padre de familia. Dice que Elí había instruido a sus hijos en la ley de Dios y les había dado un buen ejemplo en su propia vida, pero este no era todo su deber. Dios le requería como padre y sacerdote impedirles que sigan su propia voluntad perversa, y esto no lo había podido hacer. En otras palabras, no se trata de que como yo no consumí drogas, él pues no las tiene que consumir porque yo para eso le di un buen ejemplo. No se trata de que como yo no consumí alcohol, pues él tampoco lo debe hacer porque para eso yo le di un buen ejemplo. Así No es. se trata de que él se vaya al mundo y deje los caminos de Dios cuando yo no le he dado ese ejemplo porque yo sigo en la iglesia. No se trata solamente, hermanos, No. de dar, dice, ejemplos buenos en la manera de actuar, sino que también tenemos que ir más allá. Así es. Impedir que los hijos hagan su propia voluntad perversa. Es decir, hermana, aplicar también disciplina. Así es. Porque a veces nos la llevamos de solo padres bonachones, de que solo con dar el buen ejemplo y no aplicamos disciplina, no impedimos. Y aquí nosotros encontramos en Elí, lamentablemente, un padre que había fallado en impedirle a sus hijos lo que hacían. Es decir, era complaciente. Así es. Así ¿Cómo es. le hace daño a un hijo eso de que como padres, bajo aquello de que los amamos,
y que pobrecito el niño, le dejemos pasar todo. ¿Cuánto daño le hace eso a un Es un niño? error tremendo, pastor, porque se hacen inútiles en la sociedad y más que todo en la vida cristiana ellos no saben respetar, ¿verdad?, las leyes de Dios y los preceptos que el Señor ha dejado, ¿verdad? Y pues nosotros debemos como padres, tenemos que instruir a nuestros hijos, dándole lo que necesitan apropiadamente y estirándole, como se dice, estirándole un poquito y soltándole, porque si le damos todo, se hacen, como le decía antes, se hacen inútiles en la sociedad, en la iglesia y forman un mal carácter. Exactamente. ¿Verdad? Y finalmente ya se les termina el temor a Dios y no respetan a sus padres porque, como dice, ¿verdad? En una parte que yo leí que dice que la profecía que vendrán tiempos donde los hijos se airarán contra los padres. Exactamente, ¿verdad? por no haberles advertido o reprendido cuando ellos hacían lo malo. Mire, Así hermana, es. quisiera volver al tema de que estamos hablando de la obediencia como una mera opción. Si es así, una mera opción o es una obligación. Sí. Dice, Elí no hizo cumplir la obediencia. Sí. Review and Herald del 30 de agosto de 1881. Elí no hizo cumplir la obediencia. Así y es. nosotros leímos en la Biblia que dice que después que él los reprendió, dice el versículo 25, mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Sí, Esta Biblia dice, porque Jehová los quería matar. matar. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de que la protección de Dios fue retirada. Sí, Recuerden que el ángel de Jehová acampa alrededor de los De que los le que le temen temen. y los defiende. así es. De los que le temen. Pero cuando hay un hijo que no teme a Dios y no quiere nada con Dios, pues el ángel se aparta. Se aparta, Y sí. cuando se aparta, esa persona queda vulnerable para que Satanás la haga trizas. Así es, pastor. Y nosotros en ese Así es. sentido debemos interpretar cuando dice que Jehová había resuelto hacerlos morir, pues por supuesto con una conducta como la que ellos tenían. El ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, se retiró, y cuando los filisteos vinieron, los filisteos se encargaron de matar a los hijos de Elí. Así fue. Qué triste, Sí. pero queda para lamentarse lo que dice, mas ellos no oyeron la voz de su padre. Pero también dice aquí la Review and Herald, Elí no hizo cumplir la La obediencia. obediencia. Es que, hermanos, como decía hace un momento, no se trata de solamente dar un buen ejemplo, se trata de hacer cumplir la obediencia en el hogar, con los hijos. No se trata de solamente hacer culto, no se trata solamente de inculcar el temor de Dios, se trata también de hacer cumplir la obediencia. Como padres nos toca hacer esa parte. Y Elí, tristemente, ese fue su problema. Así es. Estamos nosotros viendo esto, hermanos, para aplicarlo a la vida, para que nos evaluemos y miremos como padres si no estamos haciendo bien las cosas, para que las hagamos correctamente, hermanos. Así es, pastor. Bueno, hermana, ¿qué debemos comprender cuando vemos debilidad espiritual en nuestros hijos? Según Proverbios 26:2. Y dice Proverbios 26:2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La pregunta, escuchen, hermanos, ¿qué debemos comprender cuando vemos debilidad espiritual en nuestros hijos? Bueno, que la maldición está a las puertas. Porque así dice, como el gorrión, así como el gorrión, hermanos, en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Es decir, el gorrión no vaga, no vuela por gusto. No. El gorrión no vaga por gusto, mejor dicho. Y la golondrina no vuela por gusto, vuelan por una causa. Bueno, dice que igualmente la maldición nunca va a vendrá. venir sin causa. Y esto aplicado a la debilidad espiritual de nuestros hijos, tristemente, hermanos, nos debe poner
en alerta, porque un hijo que anda débil espiritualmente nos está diciendo, hermanos, que la maldición ronda sobre él, así como la golondrina no vuela sin causa, o el gorrión no anda vagando solo por vagar, así también la maldición va a llegar. Es algo que debemos tenerlo en cuenta y nos debería de llevar a afligirnos y preocuparnos y, hermanos, orar mucho por nuestros hijos. Y no solo orar, sino también inculcarles el temor de Dios y la enseñanza que nosotros hemos aprendido del Señor, hermanos. Así es. Bueno, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, hermana Celia, nos dice lo que debería de hacerse con los hijos. Quería incluir ahí, hermano, ¿Sí? pastor, que dice que la paga del pecado es muerte, Ujú, ¿verdad? exactamente. Y todo pecado tiene sus consecuencias. Así es. ¿Verdad? Exactamente. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Aquí tengo. ¿Qué dice? Lo que tiene que hacer todo padre, sabiendo que la maldición no va a venirle sin causa a su hijo. Sí. Lo que tiene que hacer, aquí está, hermanos. Sí, pastor, dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué es lo que nos toca como padres entonces, según este texto, en relación con nuestros hijos? De ser obediente y de guardar la ley de los mandamientos, que pueda ser grabada en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón, y ser obedientes a nuestro Dios, y de consigo poder ser obedientes a los padres. Sí, y dice que hay que repetirle eso a los hijos. Sí. Así no les guste oír. Así es. Así ellos digan, ya vas mamá otra vez. Sí. Ay papá. Porque así responden. Sí. Cuando están enfadados, que uno siempre anda buscándoles ver cómo los meten las cosas del Señor. Exacto. No importa que digan eso. Sí. El trabajo de nosotros, dice, es repetir. Sí. Repetirle a los Repetir, hijos, repetir. hablándoles de las cosas del Señor cuando estamos en la casa, andando por el camino, al acostarnos y también cuando nos levantamos. Así es. pastor. Hermana, lo primero que tenemos que tener nosotros como padres, yo de verdad cuando leo esto digo, ¿cómo debía haber hecho bien las cosas? Exacto. Cuando pastor. empecé mi trabajo como padre, porque lo que me está diciendo aquí es que cuando me levante, lo primero que yo debo de hacer es ir a repetirle a mi hijo lo que Así Dios demanda de él. Así es. Y cuando se acueste, yo debería, dice, y volver otra vez a decírselo. Así es. Y si voy manejando con él en el carro, yo debo aprovechar ahí también para decírselo. O debo repetirle. Sí. Es mi trabajo como padre, porque la maldición ronda. Y si mañana él anda débil espiritualmente, la maldición no le va a llegar sin causa. Así es, será porque pastor. se ha debilitado. Pero cuánto yo también como padre fallé, hermana, Sí, en no haber pastor. hecho mi trabajo, Sí, en repetirle en la casa, cuando andábamos en el carro, cuando se iba a acostar, cuando se iba a levantar. Hermanos, ese es el trabajo de nosotros como padre, que las palabras que Dios ha mandado estén en nuestro corazón y repetirlas a nuestros hijos en todo tiempo. Así es, ¿Y pastor. qué dice el don de profecía, hermana? Dice así: en todo ferviente corazón cristiano se eleva la pregunta, ¿por qué o por qué? En una tierra de Biblias y enseñanzas cristianas, ¿puede el adversario de las almas ejercer sobre nuestra juventud un poder tan fuerte, tan desmedido? La razón es aparente. Los padres descuidan su solemne responsabilidad. No son serios, perseverantes y fieles en la labor de formación de sus hijos para Dios, refrenando sus malos deseos y haciendo cumplir la obediencia a la autoridad paternal incluso en la infancia. Muy interesante, pastor. Sí, porque dice que Interesante. luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué si estaba en la iglesia? Sí, No entiendo. Si estaba en la iglesia. Es más, lo puse en el colegio adventista. sí,
No entiendo por qué. ¿Por qué con la enseñanza cristiana el adversario vino y me lo destruyó? Oh, dice, es que descuidamos, dice, como padres nuestra solemne responsabilidad. No fuimos serios, no fuimos perseverantes y fieles en la labor de formar a nuestros hijos para Dios, refrenándoles sus malos deseos y haciéndoles cumplir la obediencia a la autoridad paternal, incluso en la infancia. Noten cómo hace énfasis en la obediencia. Sí. La obediencia, hermanos, no es una opción. La obediencia es un principio, es una obligación que el hijo debe respetar y que el padre se lo debe de inculcar. Porque si no lo hace, después que ni pregunte por qué. Sí. Después que ni diga, ¿y por qué se salió de la iglesia? ¿Y por qué, a pesar de que lo eduqué en un colegio cristiano, ahora se me ha hecho así? Hermano, hay que revisar porque posiblemente como Elí no hicimos cumplir la obediencia aún en la infancia de nuestros hijos. Así es. Como esto, hermanos, es de una grande amonestación para nosotros como padres, en el sentido de que la obediencia no es opción. No. Es un principio, una obligación que se debe de inculcar Así a es, los pastor. hijos. Así lo leímos en las Acts of the Times el 3 de noviembre de 1881, pero en la conducción del niño, hermana, en la página 77, sigue diciendo, o sigue hablando a los padres. ¿Qué dice ahora? Sí, dice, la madre no debería permitir que el niño la aventaje ni una sola vez, a fin de mantener su autoridad. No es necesario recurrir a medidas duras. Una mano firme y constante y una bondad que convence al niño de vuestro amor cumplirán este propósito. A ver, hermana, un momento. Usted como madre, dígame qué querrá decir aquí. Dice, la madre no debería permitir que el niño la aventaje ni una sola vez. A ver, ¿cuándo es que un niño le toma ventaja a la mamá? Es cuando le deja de hacer su voluntad y dejar que… Escucha, hermana, Sí. la madre no debería permitir que el niño la aventaje ni una sola vez. En otras palabras, hermana, está hablando de que la madre tiene que ser viva. Exacto. Tiene que estar sobre la jugada, como decimos. Sí. No debe permitir que su hijo le salga con una sorpresa. Oh, sí. No debe tampoco dejar que el niño le tome ventaja en cuanto al respeto que le debe Exacto. tener a ella. Sí. Oh, la madre tiene que estar atenta para inmediatamente actuar. Así es. Porque dice que ella dice que a fin de mantener su autoridad, dice, si bien es cierto no recurrir a medidas duras, una mano firme y constante y una bondad que convence al niño de su amor, van a cumplir ese propósito, pero no debe permitir que tampoco él le aventaje. Así es. Ella tiene que derrochar amor para él, ella tiene que derrochar mucho cariño, pero al mismo tiempo, mano firme, constante bondad. Sí. Y eso, dice, va a convencer al niño del amor que le tiene y va a terminar cumpliendo el propósito por el cual Dios tiene ese niño y por el cual a nosotros nos ha puesto como padres. Así es. Léase la última parte. Sí, tengo un comentario aquí Sí, de adelante. conducción de niño, Claro. pastor, que dice, enseñando desde la infancia, dice, la obediencia a los padres conduce a la obediencia a Dios. Dice, los jóvenes y los niños que tienen padres que oran han recibido un gran privilegio porque tienen la oportunidad de conocer y amar a Dios. Al respetar y obedecer a sus padres, pueden aprender a respetar y obedecer a su Padre Celestial. Si andan como hijos de luz, serán bondadosos y corteses, amantes respetuosos de sus padres, a quienes han visto, y así estarán mejor calificados para amar a Dios. A quien no han visto, si son fiel representante de sus padres y practican la verdad con la ayuda de Dios, les concede entonces por preceptos y ejemplo, reconocen su dependencia de Dios y lo honran mediante una vida ordenada y un comportamiento piadoso. Interesante, hermana, comentario que el don de profecía da. Sí, pastor. Pero nuevamente, hermana,
en el contexto de que la madre no debería permitir que el niño la aventaje ni una sola vez, mire lo que dice en la nota final. Sí. Nunca debe permitirse, les dice, a los niños que manifiesten falta de respeto hacia sus padres. Nunca la terquedad se debe dejar sin reprensión. Así es. El futuro bienestar del niño requiere una disciplina bondadosa, amante, pero firme. Bueno, de esta manera entonces nosotros llegamos al final, dejándonos la gran lección de que la obediencia no podemos, hermanos, pasarla por alto en la educación de nuestros hijos, cuánto ellos la deben aprender para no caer en el error de Elí, que en esa parte falló. Buscaba obediencia en la iglesia, buscaba obediencia en los hermanos, pero no inculcaba la obediencia en sus hijos. Actuaba por lo que oía de sus hijos, pero él no vigilaba verdaderamente lo que ellos hacían. Dios nos ayude. Y si tú como padre o madre te has equivocado y has estado haciendo las cosas mal, si tú como padre o madre, o yo como padre, he estado también igual como Elí, equivocándome y he hecho las cosas mal, hermanos, hoy es el momento para pedirle perdón a Dios, pero al mismo tiempo ayuda para hacer las cosas mejor, para que no tristemente vayan ellos a fracasar, hermanos. Vamos a orar, ¿qué le parece? Sí, como oremos. Oh Dios Todopoderoso, cuánto te agradecemos, Señor, por estas amonestaciones, por estas exhortaciones que nos das como padres de familia. Cuánto, Señor, aprendemos lamentablemente de el error que cometió Elí con sus hijos, pero cómo, Señor, esto está escrito para que nosotros no lo hagamos, para que nosotros cuidemos de que nuestros hijos, nosotros sí, puedan ellos hacer la diferencia por lo que les enseñamos, como es el ser obedientes en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, para que de aquí en adelante, con mucho cuidado, con mucha vigilancia, nosotros vayamos viendo lo que hacen nuestros hijos y a la primera oportunidad que veamos de desobediencia, con mucho amor disciplinar y decirle que el hijo que es obediente, ese es bendecido por Dios. Así es. Padre, te rogamos que nos ayudes como padres. Perdónanos lo malo que pudimos haber hecho en el pasado, pero ayúdanos de aquí en adelante a ser padres ejemplares, padres que hacen su trabajo bien hecho para que sus hijos sean buenos hijos. Gracias, Señor, por esta palabra. Aceptamos, Señor, la exhortación y amonestación y te rogamos nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.